Gracias por continuar con nosotros, que ya estamos en nuestra sala. Es decir, que ya estamos en el café de Diario 55. Hoy estaremos hablando de muchas cosas, justicias, todo este proceso electoral, porque aparte de ser un gremialista, que también estaremos hablando de eso, un abogado de la República, también es un dirigente político. Veremos ahora, porque ahora hay que preguntarle a la gente dónde se fue, si se quedó o está en la fuerza del pueblo. Henry Zeta, bienvenido, muy amigo de Domínguez. Quiero darle los buenos días, primero al jefe, a Alberto, ¿verdad? Siempre está al tanto. Ese es el que invita, así que con ese que hay que estar frío, porque ni Frank ni yo invitamos a nadie. A veces ni sabemos quién, vemos en la promo quién viene. Recuerde que el término jefe se ha ido sacando del diccionario dominicano. Sí, pero aquí no. Aquí no. No, aquí Lo pueden sacar de los textos, pero aquí no. la palabra jefe está ahí, Sí, ahí y ahí. Claro, sí, así. Por más que lo saquen, no hay forma. El ADN. Sí, ¿No? sí. Y es dual, porque hay gente que van a los cargos y se sienten jefe. Sí. Pero la misma sociedad también se siente que tiene que tener un jefe. Sí. Una población que no le gusta. Fíjate, se le cambió el término al jefe de la policía. Y hoy día tú no le dices director, tú dices jefe de la policía. Hay Todavía cosas- se ha mantenido. Hay ¿verdad? cosas. Por ejemplo, ayer hablábamos nosotros, Rafi, y constitucionalmente, ya aquí no se debería estar hablando de ayuntamientos, ni de síndicos, ni nada de eso. La gente sigue diciendo, porque eso constitucionalmente se llama alcaldías y se llaman alcaldes. Sí, así es. Eso se llama de que concejal, la gente le dice regidor, el síndico tal, el Así ayuntamiento, es, nada sí, de eso, sí. porque eso toma tiempo, Así el cambiar eso. Henry, di que ya te fallaron, te entregaron di que se respetó la ley, lo que dice tu sentencia ya. Bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad, Fran? Hay mucho trabajo allá arriba. ¿no? Sí, pero y también mucho compromiso. Y es una pena, porque hay que decirlo ya, eso da pena, el sistema de justicia constitucional. Por ejemplo, nosotros que luchamos en aquellos tiempos de que Subero Isa quería crear una cuarta sala dentro del Poder Judicial para que llamara cuarta sala constitucional. Y nosotros luchamos para que fuera un tribunal constitucional independiente. Y participamos en muchos debates públicos que se hicieron en relación a eso. Y lamentablemente a día de hoy los principales infractores del sistema de justicia constitucional son los mismos jueces del Tribunal Constitucional. Increíble, pero cierto. El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Mito Rey Guevara, tu amigo, No, de verdad yo me he quedado sorprendido. Sí. Un hombre de tantas capacidades. excelente, Mire, aquí deben haber pocos hombres de la capacidad de preparado, Domingo Rey. sí, claro que sí. Pero es que la gente, los Pero, caiguitos como sin embargo, ¿por qué yo digo que son los principales infractores? Porque no cumplen ni siquiera con la misma ley 137-11, que es su ley orgánica y de los procedimientos constitucionales. Y peor aún, viven infringiendo la Constitución de la República, con los plazos, con la violación del debido proceso de ley, con el asunto de las respuestas a los ciudadanos. Y eso es lamentable. Y por eso hoy día, y hay que decirlo así, nadie, por no decir ningún funcionario alto de este gobierno le hace caso a una decisión. Pero ni del los Tribunal militares. Constitucional, nadie, ni los policías. Entonces, aquí no se puede vivir en esas condiciones, porque eso afecta a la seguridad jurídica. Cuando un Estado, un gobierno, no cumple una decisión de un tribunal constitucional, nos hemos compelido ¿a qué? A que nadie lo cumple. Y los subalternos, ¿cómo hacen? No hacerle caso. Lo que está sucediendo en toda parte. Entonces, por eso, nosotros siempre hemos abogado que hay una sanción. Y es lamentable que, por ejemplo, que la Cámara, tanto el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, convocan, ¿verdad?, para que los poderes públicos sometan iniciativas que tiendan a ser de prioridad en la legislatura. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional ni siquiera tiene una sanción para los que desacatan sentencias. Donde el artículo 184 de la Constitución establece que sus decisiones son definitivas e irrevocables. Garantía jurídica. Sí, y se impone a todos los poderes del Estado, pero nadie le hace caso. ¿Por qué? Pues ellos mismos. Por ejemplo, aquí le dan prioridad, oigan esto, le dan prioridad al aspecto político. Sí, de extrema urgencia. Claro, de extremo urgencia. Y no es que yo, por ejemplo, porque Fran me puede preguntar, ¿cómo es? Pero lo político es lo esencial.
No. Y los derechos fundamentales de los seres humanos, que para eso que ellos están ahí. Sin embargo, por ejemplo, yo puedo decir aquí públicamente que nosotros hemos solicitado declaratoria de extrema urgencia. Año y medio y ni siquiera han contestado. Y les reitero a todos los jueces del Tribunal Constitucional de manera particular, y al mismo presidente, y al mismo secretario, que qué pasa que no se pronuncia y no hace mención de Hay nada. un tema que habla como de, no recuerdo exactamente cómo dice, de la justicia negada es equivalente a no ser justicia, algo así es que dice Mira, justicia retardada es justicia negada. Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Escuchar, por ejemplo, y eso está en los medios digitales, en la página web del mismo Tribunal Constitucional. Escuchar, por ejemplo, hablar de desacato de sentencia, de un discurso, una exposición o una conferencia, como le quieran llamar, que dio el presidente del Tribunal Constitucional, creo que fue en México o en Costa Rica, deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque dice unas cosas y presenta el país como que todo está bien aquí. Y eso no es así, señor. Hay una crisis grave del sistema de justicia constitucional, grave, y nadie dice nada. Nadie. ¿Por qué? Porque hay una componenda de gobierno, y hay que decirlo así, del gobierno, de las instituciones públicas, con el Tribunal Constitucional. Aquí el Tribunal Constitucional quiere que, bueno, crear programas, por ejemplo, de difusión, de que están trabajando. Mira, y que los ciudadanos... mucho lobismo hacen en Santiago. Sí. Tienen aquí mucha gente que le hace mucho lobismo a ellos. Sí, que hay gente nombrada para que sean bocinas. ¿Bocinas qué le llaman ahora? Sí, bueno, vienen de los Estados Unidos que le dicen al vocero, le dicen el speaker. Sí, pero entonces lo transcribieron Sí. al español y le pusieron bocina. Pero muchos pueden decir que es un trabajo. Bueno, eso está bien. Ahora, lo que hay que ser realista, y nosotros hemos contactado, y lo debo decir aquí públicamente, muchos jueces personales, es decir, de manera directa, cara a cara, y le hemos exigido que por qué una sentencia del Tribunal Constitucional que hace prácticamente 5 años no se ha cumplido. ¿Por qué, por ejemplo, si crean un mecanismo de ejecución mediante un manual de procedimiento para que se ejecute la sentencia? Ahí lo que hace es judicializar el proceso. Por eso vemos nosotros cosas como las que vimos en estos días, de que a mí me dan una sentencia de que Fran me debe unos cuartos y no me lo quiere pagar. Yo busco 10 tigres y voy a embargo a Fran. Sí, porque eso es lo que se motiva a que hagan justicia por su propia Pues, mano. ven acá, pues si tengo una sentencia que dice que Fran tiene que pagarme, a mí no me quiere pagar, yo voy a su casa y me llevo todo. Sí, y miren, y lo penoso de esto es que se ha creado ese manual de procedimiento en la resolución 1-2018, y todo el mundo piensa, bueno, ya con esto se va a resolver. No, lo que hace es judicializar. Y debo decirlo aquí, que yo tengo, ya, vamos, estamos en el 20 ya, 4 años en esa unidad de ejecución, y no han decidido nada. Da la ejecución de la sentencia, una sentencia del año 2015, y con 3 años en el tribunal apoderado. Y eso es lamentable, señores. No por el caso mío, porque lo que tienen que hacer y lo que yo procuré, que decidan, positivo o negativo, pero que decidan. Porque nosotros este caso lo vamos a llevar hasta la última consecuencia. Ya nosotros visitamos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica. Pero ya en este... ¿Cómo? Sí. Entonces, como diría un amigo mío, tú le estás haciendo daño al país. No, le daño estás no. haciendo daño a la imagen del país porque tú estás diciendo que en República Dominicana se incumple la ley y usted es un perverso porque usted le está haciendo daño al país. Así es que, pero ¿qué pasa? Hay que decir la realidad, señores. Por eso en diciembre yo tuve contacto ahí en Costa Rica con la Comisión Interamericana, pero ya en este mes de febrero próximo, si Dios quiere, estaremos ya en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es la primera que conoce el proceso y esa es la que evalúa. Vamos a decirle a la decisión. gente, porque la gente diría, ¿y de qué que está hablando Henry? Explicarle a la gente que Henry tuvo una situación legal siendo designado con una designación y tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, el más alto tribunal de este país, y ¿quién podríamos decir? Procuraduría. El procurador. El procurador general de la República se niega a acatar esa sentencia. Y no ha habido forma, y él se ha ido a los derechos humanos a reclamar esto. De eso estamos hablando, oigan bien, de una sentencia emitida por un tribunal
a otro órgano que está vinculado a la justicia le han dicho, no me da la gana, yo no te voy a cumplir con eso, ¿qué sentencia? Eso lo cojo yo. Como decía Balaguer, ¿verdad? Es un pedazo de papel, que no fue Balaguer en ese tiempo, fue Ferdinand Lassalle, en un discurso de aquellos tiempos, pero la gente se ha quedado que es una retórica de doctor Joaquín Balaguer. Ahorita dicen, Henry es enemigo de este país y emiten una sentencia condenando a la República Dominicana por el irrespeto a los derechos. Y cuando nos dicen, mire, República Dominicana no se respetan los derechos humanos, y dicen, ese es un maldito, mira, haciéndole daño. Claro. Nos estamos haciendo nosotros daño nosotros mismos y respetando las normas. Mire, yo se lo he dicho inclusive al presidente del Tribunal Constitucional, digo, miren, la decisión que usted vaya a tomar, a mí me da lo mismo, sea que la hagan cumplir, porque a la Procuraduría General de la República, y como el Procurador General es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, hay que tener problema. ¿Quién no lo nombra a ellos? El Consejo. Sí. ¿Y quién es miembro del Consejo? El Procurador. Entonces, así no se puede administrar justicia. Y es por eso yo digo, la decisión que usted vaya a tomar, no importa, sea positiva o negativa, déjenla. Porque a mí me queda un recurso que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y si no de ahí no cumplen esa decisión, entonces nos vamos a la Corte Interamericana. Dentro de todo este proceso, Henry, hay un tema económico. Claro que sí. Vamos a la publicidad. Vamos a ir a la publicidad, ya volvemos. Pero hay un derecho que es lo fundamental y el respeto a la norma, para que Henry detalle este asunto. Ay, mi madre, qué país. Ya volvemos. Henry Cerda, abogado de la República, dirigente político, está con nosotros en el café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. Ha estado muchas veces en este espacio, Henry, y no todos los televidentes que tenemos hoy te vieron posiblemente en tu participación anteriores. Tu caso, tú fuiste nombrado procurador fiscal, no llegaste a asumir. No, sí, ese es otro caso. Ese es otro caso. Ese es otro caso. Ese es otro caso. Claro, claro. Con el mismo personaje. Con el mismo personaje. Sí. Y entonces todo esto se conecta. Todo Sí, esto... sí, Y cuando tú lo ves ahí completando la figura de Fran, hablando con esa dulzura. Bueno, ahí es que está el problema, porque se venden, ¿verdad?, a la persona como si fuera un sacerdocio. Se venden como si fuera un sistema de que tú dices, bueno, una persona que no habla ni siquiera lo más mínimo de una mentira. Pero hay personas que tienen doble cara. Y así con esa doble cara también transmiten su mensaje. Y por eso es que hoy día el electorado no le hace caso a esos tipos de personas. El caso que está en el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, nosotros fuimos designados como que lo que tú preguntabas, Fran, oye esto, y a todos los televidentes. Cuando me nombran en el 2008 Procurador Fiscal de Santiago, es la única vez en este país, en la historia de este país, que un decreto, luego de haber sido emitido y publicado, lo echan para atrás. Que esa posición me la ofreció el presidente Leonel Fernández en plena campaña de reelección, que yo ni se la pedí, ni nunca le he pedido nada al presidente Leonel Fernández, siempre he estado con él. Sin embargo, me nombran Procurador Fiscal. Y ahí viene un asunto que Domínguez Brito, Francisco, dice, no, porque ahí está Raúl, pero ya Raúl tenía 5 años. Sí. Ahí, y ya estaba aspirando a diputado. No, que hay que dejarlo ahí. Y fue un grupo donde el presidente Leonel Fernández, a tratar de verdad de bloquear esa cosa, y lo lograron. Porque el presidente dijo, bueno, él no me ha pedido nada, incluyendo, y hay que decirlo públicamente, que eso no lo saben, incluyendo el actual senador, que es mi amigo. Y celebramos recientemente los 20 años de una maestría que hicimos en Ucamaima, ¿verdad? Sin embargo, cuando le presentan siendo miembro, presidente, esto es inédito, señor, siendo presidente de la Cámara de Diputados, fue allá el grupo, le dijo, oye, y él se pronunció y dijo, bueno, ¿qué es lo que Henry se piensa? Yo soy dirigente de Santiago. Y después, cuando se reúne con el presidente de la República, el presidente mismo le dice, oye, Henry no tiene nada que ver con esto, soy yo que le he ofrecido esto. Ahora, propóngame algo para él. Y ahí entonces surge la propuesta como, bueno, vamos a nombrarlo los comedores económicos. Entonces el mismo presidente le dice, no, Henry no es hombre de estar manejando esa institución. Henry no es un cocinero, no, ¿qué es? No, entonces ahí dice Radamés Jiménez,
Sí, porque estas son cosas inéditas, porque son reales. Oye, era aplastarlo para que no Claro, creciera. claro. Una deshonra. Claro, entonces ahí surge el procurador general de aquel entonces, que era Radamés Jiménez, y le dice, bueno, pero vamos entonces a designarlo como supervisor de toda la fiscalía, que es un cargo más alto que el procurador fiscal de Santiago, y así podemos buscar. El presidente le dijo, bueno, pues convérsenlo con él. Y precisamente por eso luego nos reunimos con el doctor Radamés Jiménez, que es mi gran amigo, y él me dice, bueno, eso es irreversible, ese decreto lo van a echar para atrás y ya no hay manera. Y yo digo, bueno, yo no lo he visto el decreto, pero a un presidente no se le puede decir que no. Si él mandó a proponer eso, entonces yo lo acepto, pero no estoy de acuerdo. Y por eso, en una próxima ocasión, cuando el presidente me pregunta, a una actividad en Moca, inaugurando la iglesia de allá, me dice, ¿usted está conforme con el nombrado? Y yo, no, presidente, yo no estoy conforme. Pero yo respeto esa decisión. Pero usted vio que me crearon ese conflicto. Y yo, no, eso no es nada. Dice, pero ir provisional, digo, como usted decida, presidente. Y ahí quedó todo. Pero entonces, cuando vuelve entonces que gana Danilo, viene otra vez Francisco y dice, bueno, a Henry, yo lo voy a entregar en carnet. Oigan esto, señor, esto es inédito también. Ay, Dios mío. Yo voy a entregarle carnet. Digo, mire, como usted no quería que yo fuera fiscal de Santiago, usted siendo senador, me imagino que tampoco usted quiere que yo sea procurador general junto. Y le llevo el carnet. Cuando lo nombran procurador. Y me dice, no, porque tranquilo, que eso no. Sin embargo, a la semana me entero que ya había ido a el mismo día. El mismo día me entero que ella estaba ya en el despacho del consultor jurídico del Poder Ejecutivo buscando la revocación. Entonces, como estaba muy caliente eso, el presidente le dijo que no, Danilo Medina, que aguantaran eso ahí. Como que dejaran un tiempo más, ¿verdad? Porque, sin embargo, ¿qué hizo él? Firmó una comunicación dirigida a recursos humanos diciendo que incluyeran a Henry Seda de nómina. Bueno, yo nombrando por decreto, ese mismo decreto que me nombró fiscal de Santiago, pues yo tengo dos decretos, 393-08, son dos que establecen la misma, una como procurador fiscal y otra como procurador general junto. ¿Oigan esto? Sin embargo, cuando se decide eso, yo busco y procuro con su hermano, que está ahí y podemos debatirlo públicamente, con Pedro. Yo le digo, Pedro, ¿qué es lo que está pasando? Háblate con Francisco para ver qué es lo que está pasando. Dice Pedro, después de una semana, casi 10 días, dice, no, Francisco no me dice nada. Y bueno, pues está bien, pues yo voy a proceder. Entonces investigo y veo que fue esa comunicación porque tampoco me la entregó, de una manera irresponsable. Pues si ya yo le estaba entregando su carnet, lo que tenía que aceptar. Sin embargo, ¿qué resulta? Cuando yo le entrego, busco esa comunicación, me la entregan y yo digo, pero esto es un asunto irregular, yo voy a reclamar mi derecho. Y lo demando ante el Tribunal Superior Administrativo en suspensión o en nulidad de esa comunicación. Bueno, nos dan ganancia de causa, lo condenan a la Procuraduría, a la restitución del cargo y al pago de todos los salarios. Bueno, eso fue en 2013. Bueno, lo condenan. ¿Qué resulta? Que después que pierde, oigan esto, después que pierde en el Tribunal Superior Administrativo, entonces va donde el presidente otra vez y procura un decreto para que sea el presidente que me instituya y subsanar eso. ¿Por qué pasa? Ya la sentencia estaba dada, ya había una irregularidad. Entonces, él tratando de subsanar eso, óigame bien, después que recurre en revisión ante el Tribunal Constitucional para que no se le ejecute esa sentencia, va entonces, pero ya, entonces ¿qué pasa? Cuando obtiene ese decreto, que no lo tiene con mi nombre, ahí está, no lo tiene con mi nombre, sino que lo consigue como, que se modifique el artículo X que sí, nombra a un procurador general junto. Es una irresponsabilidad. Bueno, lo tiene y lo guarda, y no lo hace valer al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional viene y falla a nuestro favor, confirma la sentencia del Tribunal Constitucional y yo le notifico a todas las instituciones y luego lo veo y le digo, magistrado, oigan esto, yo con una sentencia de ganancia de causa del Tribunal Constitucional y lo abordo ahí en un centro de aquí. ¿Comercial? No, de cultural de aquí de Santiago, famoso.
no sé si, bueno, pero se puede mencionar el Centro León, Ok. que es un asunto cultural. No, ¿verdad? eso no tiene que ver. Aquí se puede. Este es el programa más democrático. Gracias, Alberto. Entonces, yo lo Demócrata de verdad. Claro, No di que claro. demócrata de cartoncito, de por tramo o de oportuno. Vamos a seguir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Buscando la armonía, buscando una solución amigable. Y me dice, bueno, pues háblate con fulano. Oigan, digo, eso no es un asunto de esa persona. Apellido Conrado. Ey. Lo estoy diciendo públicamente y diciendo nombre. Digo, eso no es un asunto que él puede resolver, eso, que ya no lo estaba apoyando ni siquiera. Eso no es asunto de él. Y él me dice, no, pues sabes que Francisco me pasa eso, pero eso no, yo, está bien, no hay problema. Entonces, cuando veo que la decisión ya ellos dicen que no van a ejecutarla, yo apodero, oigan esto, en el año 2016, estamos en el 20, apodero la ejecución de sentencia, es decir, la unidad de ejecución de sentencia, que no había sido creada. O más bien que no tenía el manual de procedimiento, pero sí era por el reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional, sí estaba funcionando. Y lo apodero, y a la fecha de hoy, señor, eso da vergüenza y es lamentable decirlo, no han tomado una sola decisión. Ejecutan la sentencia y te reponen. Yo no acepto eso. Porque la gente podría pensar, bueno, pues él está atrás. No, señores, es el sistema de justicia. El debido proceso que hay que garantizar. Una palabrita, la tutela Judicial efectiva. efectiva. Claro, entonces, el Estado social, democrático y de derecho, que está establecido en nuestra Constitución y que tanto pregona el Tribunal Constitucional, eso es lo que queremos que se mantenga, la seguridad jurídica. Que sea una decisión de un tribunal, y en este caso el Tribunal Constitucional, que se cumpla. No es que el cargo, no, ahora, como tú, eso envuelve una suma de dinero. Creo que anda por los 20 millones de pesos. Ey. Que la Procuraduría tiene que pagarme. Y lo va a tener que pagar por la buena o por la mala. No por la fuerza violenta, no, Sí, no, sino violencia jurídicamente. Sin embargo, ¿qué pasa? Que creo que el año pasado me llaman de la Procuraduría para hacerme un reconocimiento. Bueno, ¿cómo un reconocimiento? Si yo estoy... ¿Y esos 20 millones es de demanda o de suma de salarios De suma de salario acumulado. De salario acumulado. Sí. Henry, hace rato que Frederick me dijo de la pausa y no fuimos, no entendimos. Vamos a la publicidad y hablamos. Señores, aquí hay un asunto crítico con ese tema. Y es que la gente te dice que, oye, ve, y como aquí no se castiga el perjurio, como en los Estados Unidos, la gente decirte hoy que sí y mañana decirte que no dijo eso, le da par de tres, porque como no se puede, el tema del perjurio, aquí en algún momento hay que establecerlo, porque la gente es poco seria y se compromete a cosas y después no cumple. Irresponsable. Publicidad, ya volvemos. El abogado Henry Cerda está con nosotros. Es un tema que nos tomaría quizás 2 o 3 programas, pero hay otras cositas ahí que nosotros quisiéramos pues aprovechar tu presencia. Precisamente estamos en un proceso electoral, viene febrero por ahí. Hay situaciones que se presentan con el mismo Leonel Fernández, que todavía está en espera del fallo del Tribunal Constitucional, que ya ha tenido ganancia de causa con el electoral. Y la Junta ha tenido pues que acogerse al mismo. Pero viendo las cosas y el espíritu del legislador, decía yo ahorita, de que se estaría evitando con la nueva ley de partidos políticos el transfugismo. Pero vemos gente que perdió un sitio y que está aspirando en otro. Con lo que se avecina en febrero, se habla, se rumora aquí de que gente que están participando en este proceso tienen garantizada la candidatura a una curul para el Congreso. ¿Esto puede ser posible? Miren, la ley lo que establece y trata el espíritu de ese legislador es evitar, como usted bien dijo, Fran, el transfugismo. Pero ¿qué pasa? Es aquellas personas que han sido ya candidatos, así que han ganado su curul. Por ejemplo, si Edison ganó su regiduría, la ley le dice, oye, si tú ganaste, tú no puedes ser candidato a regidor directamente, ¿verdad? Con otro partido, porque ya tú ganaste ahí. Ahora, si tú has sido precandidato, porque ahí que viene entonces sí, la ambigüedad está ahí, sí, la interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque no te habla de un precandidato. Ahora, si la ley
creo que el artículo 39 sale, especificara y dijera, bueno, todas aquellas personas que participan en una primaria, sean como o como candidatos ya, no pueden participar en otro torneo electoral. Está bien claro, pero no lo dice así. Dice que el candidato no puede ser, es decir, si tú ganas una candidatura, no puedes ser candidato en otro partido. Y ahí está evitando el transfugismo. ¿Por qué? Pues si ya tú ganaste, por ejemplo, ese curul, por ejemplo, y si participaste, porque no necesariamente tiene que ganar. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, en los Estados Unidos te dice 2 periodos y para tu casa? Por ejemplo, tú tienes un periodo, gana uno y tú participas y perdiste la oportunidad. Correcto, sí. Pero ya te permite ser un candidato, ¿verdad? Sí. Ya como candidato. Pero aquí, en la figura de la precandidatura, no lo señala. Y por eso ahí es que está el debate. Miren. Pero lo mismo, todo. No. Porque, por ejemplo, si tú llevamos un torneo electoral y tú pierdes y yo gano, yo soy que no me puedo ir para otro partido, pero tú te puedes ir para otro. Porque, señores, es que eso trasciende más allá el derecho a elegir y ser elegido. Ese es lo que establece la Constitución. No es de que participar o no una primaria. Eso no está por encima de ese derecho constitucional de elegir y ser elegido. No, pero vuelvo y te planteo la pregunta, porque nosotros lo debatimos ahorita. Yo aspiro a regidor, ¿verdad que sí? Y pierdo. Y yo me voy, siendo hasta en mi mismo partido, a aspirar a diputado. ¿Puedo? Ahí no. Eso es lo que Fran está diciendo, porque hay se rumora de ciertas personas que andan con unos taparetes ahí, con unos relajos y respetando los partidos y respetando la militancia y respetando a una sociedad de taparete, para entonces después decir, si esto no se da, entonces me voy para la otra cosa. No, eso no se puede, ahí no. Estamos hablando, el transfugismo se podría llamar un transfugismo interno, en ese caso, que no existe en Henry, realidad. Eso mismo, ¿cómo hacemos? Porque se puede o no se puede dar, porque esto termina en un tribunal. Como sociedad, al padre, al catedrático, al abogado, ¿qué tenemos que hacer con una sociedad que permite eso? Porque el tema no es de que si es legal o no es legal. ¿Cómo usted estafa a una militancia, a una sociedad? Porque eso es estafar a una sociedad, usted presentarse cuando en realidad usted lo que quiere es una cosa. Sí, mira, Pues sea hasta travesti legal, un travesti. Sí, pues ¿cómo tú me dices a mí que yo le voy a decir a Henry que yo quiero ser una cosa cuando lo que quiero hacer es la otra? sí, fíjense, ya eso es los principios del ser humano, ¿verdad? Que entran en juego ahí. Y ya un candidato o un aspirante a lo que sea debe manejarse con mucha transparencia. Debe manejarse con mucha pulcritud en sus decisiones, porque hacer eso ya constituye, yo creo, no solamente un irrespeto a la institución a la que pertenece, sino también al electorado, que está ahí. Señores, ya por ejemplo, el electorado no es igual que aquellos tiempos cuando Balaguer, que Balaguer decía un mes antes, yo voy y ganaba. Pero era porque tiene control de todo. Ya por eso ustedes ven esos abucheos que le hacen al presidente de la República, a los altos funcionarios, en escenarios que ellos mismos han creado y que han apoyado todo. Sí. Porque ya el pueblo sabe, el pueblo ha entendido que una cosa es, como dicen por ahí, con guitarra y otra con violín. Es decir, que ya ha despertado. Y por eso los resultados electorales, señores, de febrero, se van a ver. Ya la situación de antes, eso ha cambiado. Señores, en menos de 30 días, yo creo que ya tenemos la elección el 16 de febrero. Menos de 30 días. ¿Qué nos hace falta para volver a lo que hacían nuestros antepasados? Que le daban un pelo del bolso y le decían, Henry, mire, yo le dije a usted eso. Porque, oye, aquí la gente no cumple. Y voy a poner un ejemplo macro que generó una crisis que prácticamente tiene a un partido político en una situación difícil. El acuerdo Leonel Fernández, Danilo Medina. Le dicen, va esto, Demóstenes va aquí, va... Un acuerdo hasta firmado y no se cumple. Sí. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Ponernos voz otra vez? ¿O que todos los hombres tengan que usar voz? Para que la gente cumpla con lo que se compromete. Para que usted, cuando usted se compromete, tenga la decencia de usted decir, no, yo como ser humano me comprometí con eso y lo tengo que hacer valer. Mira, nosotros, por ejemplo, que yo me voy a incluir, nosotros a veces lo que creemos en la palabra, tenemos siempre problemas o conflictos jurídicos. Porque a veces uno cree que ya lo que usted habla o usted acuerda, ya eso es como si fuera. Porque dice, y la misma ley establece, que la convención entre las partes hace ley. El mismo Código Civil lo establece.
las convenciones y los acuerdos que usted haga entre las partes, entre nosotros, eso constituye una ley. Entonces, ¿qué pasa? La falta de respeto que se ha dado entre las personas en incumplimiento de eso, conjuntamente con la falta de una seguridad jurídica, que el incumplimiento de las decisiones, conlleva que nadie respete nada aquí. Y por eso ustedes ven que hoy día, por ejemplo, se está construyendo, se va a inaugurar, no se ha inaugurado todavía, Punta Catalina, por ejemplo. Y se construyó. ¿Qué pasa? La falta de visión, por ejemplo, todavía no se puede concebir que usted construya, por ejemplo, una planta como Punta Catalina, donde hay miles de millones de dólares invertidos. 2.000, se habla de 2.000, se habla de 3.000. Y ahora usted dice que la vamos a vender. Eso no tiene lógica. Si se está invirtiendo para un programa, para resolver un problema vital en la República Dominicana, ¿por qué hay que transferirlo? Henry, mira esto, se nos está acabando el tiempo. Yo ¿Cómo va a ser? leyendo algo y atando cabos. El presidente convoca un asunto extraordinario para conocer unas leyes y otras leyes. Tú, como conocedor del derecho, ¿tú crees que hay espacio aquí para decir, mira, no hay condiciones para elecciones para febrero? En eso, como va a estar la Asamblea ahí en ese asunto extraordinario, ¿qué complicaciones legales pudiera tener? O eso puede pasar porque simplemente lo acordó la Asamblea, de decir, febrero no, porque todavía el viernes hay que revisar el tema de la ubicación del PRD, que si va en el 3, va en el 4. Ayer estuvimos en el Tribunal Superior Electoral y los jueces dicen, mire, nosotros estamos desbordados, no hemos podido. Mire, no vamos ni por la mitad de los casos. Eso es un punto sumamente interesante. Pero más interesante... Te pongo ahí también, y hasta pudieran colarnos la reelección, porque decir, cónchale, pero este hombre no arranca y nos van a sacar, y hasta colar la reelección. Estoy elocubrando, pero... Sí, todo es posible aquí. Miren, escuchar al presidente de la Junta Central Electoral decir, no vamos a esperar a nadie, eso es grave. Fantasma del jefe. Eso es grave, señor. ¿Por qué? Porque si hay una jurisdicción apoderada, por ejemplo, en este caso el Tribunal Administrativo, hay que dejarlo que falle. Independientemente de que todo... Ustedes recuerdan, no sé, y ahí están las grabaciones, yo creo que están en las redes. Yo dije aquí que sería la primera vez que un retroceso vaya a beneficiar el sistema democrático dominicano. ¿En qué sentido? Yo decía en un programa anterior de que era necesario volver a la boleta para evitar con el asunto automatizado. Y se dio. ¿Por qué se dio? Porque no hay garantía. Y ya se demostró, y la misma Junta lo ha admitido, que hubo muchos errores. Y ese voto automatizado, señores, lo más irresponsable que ha existido en esta Junta Central Electoral, que hay personas muy serias, hay que decirlo, es aceptar una parte manual y otra parte. Eso va a haber muchos problemas ahí. Lo estamos anticipando. Ahora bien, hay que esperar la decisión de los tribunales para tomar cualquier acción. Si hay que prorrogarla, se prorroga. Pero constitucionalmente no pasa nada. Si la Asamblea Nacional decide que en vez de febrero sea en mayo. No, porque eso es una ley. Y si las condiciones están dadas, eso se puede prorrogar muy bien. Ya sea mediante... Aquí, señores, una modificación de la Constitución, ¿qué tiempo lo hacen? Entonces, una ley orgánica, porque es una ley orgánica, puede ser modificada en un par de días, 3 días. Yo no sé si es que yo soy como demasiado... Tengo demasiadas cosas en la cabeza y soy como demasiado bellaco. Hay un partido de oposición que tiene una situación que yo creo que es lo que pudiera hasta aprovechar el gobierno, de que hay unos diputados que se van a quedar fuera de una boleta. Y yo digo, bueno, pues si hay 40 diputados que por un asunto no van a entrar en la boleta, le hemos abierto un espacio para que ellos puedan dar un salto con garroche y decirle, mira, aquí hay 40 diputados que se pueden liquidar fácilmente. Vamos a convocar esto y meter ahí la reelección y que haya gente que den brinco y te cuele en eso. Señora, sí, eso que tú dices, Enzo, y Fran, y los televidentes, hay que tener mucho cuidado, señores. La elección que ha hecho, por ejemplo, el presidente Danilo Medina con su candidato Gonzalo Castillo, no es un asunto así como en el aire, porque hay muchas personas con condiciones ahí. Sin embargo, es un nombramiento, o un poco fue un nombramiento prácticamente sí, de presidente, que lo tiene ahí para qué, señores, para crear una crisis. Es una realidad.
¿A quién nombra como presidente del partido? Una persona cuestionada. Entonces, ¿para qué? Para que se mantenga la hegemonía, como hablamos ahorita, de jefe. Para tener preponderancia y poder en un momento resurgir como una persona que va a salvar esto. Y eso no es así. Henry, y si yo mañana digo, bueno, yo no participé en la convención, yo no puedo tener la boleta, no voy a ser diputado, no puedo ser diputado, y me dicen, mira, Henry, aquí hay 20 millones de pesos para que tú votes por la reelección y hacemos que este hombre renuncie y el presidente se pueda presentar. Yo no sé si estoy siendo como algo extremista. No, eso puede pasar. Ahora, la convocatoria me tiene chivo. Sí. Y me gustaría que si pudieran hacer algo, sería unir, porque entiendo que no hay condiciones para las elecciones municipales a menos de un mes. Pero por ahí se puede colar en esa convocatoria lo que sea. Miren, por eso el PRM, conjuntamente con la Fuerza del Pueblo, le están solicitando a la Junta, óyeme, dame información de qué va a pasar con el voto automatizado, si es confiable o no, porque hasta ahora eso no es confiable. Lo último que salió es que tú, por ejemplo, con una foto de una cédula puedes votar, pues el lector te la lee perfectamente y te permite votar. Eso fue lo que pasó también. Ay, Dios mío, Henry, gracias por haber estado con lamento nosotros. poco tiempo, ¿verdad? Porque teníamos un tema sumamente importante sobre la Suprema Corte de Justicia que se acababa de celebrar. Adalberto tiene que alistarte otra vez, porque es que estamos en campaña, estamos en una situación complicada en el aspecto electoral, judicial, muy complicada. Los partidos metieron a este país en un atolladero, porque nos guste o no, la Junta lo que ha tratado de dar respuesta al tollo que hicieron los partidos políticos con la aprobación de esta ley, con unos plazos y una locura. Solamente eso. Lo que pase aquí es responsabilidad de las cúpulas partidarias. Feliz resto del día, nos encontramos mañana. Gracias en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todos los muchachos que detrás de cámara hacen que este sea el mejor de los programas que se producen en República Dominicana. Lo dicen los números, no lo digo yo. Bye bye.